escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es María Vega, vieja conocida. Bueno, vieja mucho todavía, más o menos alguna cara me suena y yo soy algo, pero bueno. Mi nombre es María, yo soy psicóloga general hospital infantil juvenil. Soy neuropsicóloga clínica, que a raíz de lo que comentaba Fátima me va a venir muy bien para explicar en qué consiste mi trabajo. Y soy profesora de la Universidad Pontificia de Comillas. Concretamente, bueno, pues yo con la asociación llevo ya tiempo colaborando y lo que me habían pedido la Benja hoy era que hablara acerca de la impulsividad, de las explosiones que a veces tienen los chavales con este caso. No. Pero para ello, un poquito. Pero para ello quería hacer una muy pequeñita introducción de los aspectos cognitivos y psicológicos de los chavales con SIDA. Muy por encima y muy cortito, porque sé que llevas aquí toda la tarde y es un poco cansado. Como decía Fátima, que hablaba mucho de las funciones ejecutivas, pero no sé si las tenemos muy localizadas. La imagen que tenéis ahí es un cerebro prototípico. Y si tenéis las partes y cada parte se encarga de unas funciones u otras. A nosotros lo que más nos interesa, como padres o como personas con SIDA, es el lóbulo frontal, que está justo encima de la frente, porque es el que más afectado se ve a nivel de neurodesarrollo. Aparte del lóbulo frontal, nos interesan mucho los temporales, que están encima de los oídos, que como ponéis, se encargan de la memoria y el lenguaje, y del lóbulo occipital, que está justo en la parte de atrás de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto es un cerebro prototípico, lo que nos encontramos es que... Uy, aquí has estado otra cosa. Lo que nos encontramos es que este es un cerebro de una persona con SK. El cerebro de las personas con SK tiene un menor volumen, es decir, de tamaño es más pequeño en la mayoría de los casos. El lóbulo frontal está menos desarrollado, los lóbulos temporales están menos desarrollados, pero en cambio el lóbulo occipital está más desarrollado. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que en la mayoría de los casos, porque esto no quiere decir que pase siempre, las personas con SK van a tener un menor volumen neuronal en el lóbulo frontal, por lo que las tareas de las que se encarga el lóbulo frontal las van a hacer peor. Y en el lóbulo frontal están las funciones ejecutivas que decía Fátima. Por eso, las personas con SK tienen mayor riesgo de presentar TDAH, pero no es igual. Es decir, tener SK no es sinónimo de tener TDAH porque no pasa en todos los casos. ¿Qué más pasa? Pues que sabemos que a nivel de memoria los lóbulos temporales también están menos desarrollados, por lo que tienen más problemas de memoria, son más olvidadizos. Pero en cambio, el lóbulo occipital está más desarrollado y el lóbulo occipital se encarga de la visión. Por lo que sabemos que todo lo que tengan que ser tareas visuales, las personas con SK las van a hacer infinitamente mejor. Por ejemplo, a la hora de aprender, los chavales van a aprender mucho mejor si hacen esquemas, dibujos o a través de fotos, que si hacen un resumen y se lo estudian. Porque a nivel verbal el rendimiento es mucho menor. ¿Qué es lo que pasa? Que con este cerebro, lo que nos encontramos a la hora de los cognitivos es que la atención se suele ver afectada y suelen tener problemas de atención. A nivel de las funciones ejecutivas, son muchas de las que comentaba Fátima, que han enumerado un montón, las que más nos vemos afectadas de las personas con SK es el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. El control inhibitorio, como su propio nombre indica, es ser capaz de controlar la impulsividad o la reacción hacia algo. Las personas con SK tienen un peor control inhibitorio, por lo que son más propensas a que les resulte difícil controlar esa primera respuesta que van a dar. Además, tienen una peor flexibilidad cognitiva, porque suelen ser personas que podríamos llamarles más cabezotas o más rígidos. A nivel de memoria, lo que nos encontramos es que tienen problemas en la memoria operativa. Es un término muy nuestro, pero memoria operativa es más memoria a corto plazo, es decir, como decía Fátima. Yo no le puedo decir que si de repente estoy poniendo en la mesa y pasa un chaval por ahí y decirle, oye, saca los tenedores, porque la memoria a corto plazo, a no ser que preste mucha atención, se les va. Según entra, se les va. Aparte de eso, la memoria semántica también tiene dificultades, que es un poco la memoria a nivel verbal. Por eso decíamos que a la hora de aprender o a la hora de memorizar, todo lo que sea material visual lo van a tener mucho mejor. A nivel motor, sabemos que suelen tener más dificultades. A nivel de lenguaje, estoy segura de que Paloma ya os ha explicado las probabilidades o cómo funciona el lenguaje de las personas con SK. Y es verdad que una de las preguntas que más hace la familia es acerca de lo que llamamos o coeficiente intelectual o capacidad intelectual general. Los estudios, la ciencia lo que nos dice es que las personas con SK tienen un CI o una capacidad intelectual menor de la media.
los estudios. Nosotros en consulta nos hemos encontrado desde personas con SK superdotadas, personas con SK con inteligencia media o personas con SK con discapacidad intelectual. No hay un perfil psicológico o neuropsicológico claro a día de hoy acerca de las personas con SK. Sí que está muy claro que a nivel visual tienen un rendimiento mejor que a nivel verbal y que conforme van llegando a la edad adulta, esta diferencia disminuye. Ya no presentan tantas diferencias a la hora de manipular una información u otra. Ahora, si nosotros nos encontramos a un menor, a un adolescente o siendo adultos que hay una sospecha de presentar algún tipo de dificultad cognitiva, el proceso a seguir es el siguiente. Hay que buscar un neuropsicólogo. No hay que buscar ni PT y AL, que es pedagogía terapéutica y audición del lenguaje, porque PT y AL no hacen una valoración acerca de dificultades cognitivas. No hay que buscar un psicopedagogo, no hay que buscar un psicólogo al uso, hay que buscar un neuropsicólogo o, en todo caso, consultar con los servicios de psiquiatría y de neurología. Un neuropsicólogo es una persona que estudia psicología, pero que está especializada en el desarrollo del cerebro y en las patologías del cerebro. Estoy segura de que todos los que estáis aquí habéis conocido a alguien con un ictus o con una demencia o que ha tenido un tumor en el cerebro y todos ellos han seguido un proceso de rehabilitación. Y en ese proceso de rehabilitación había un neuropsicólogo para que vuelvan a recordar sus familiares, para que vuelvan a ser capaces de prestar atención, para que vuelvan a ser capaces de llevar una agenda. Eso es lo que hace un neuropsicólogo y es él el que tiene que hacer una valoración donde se hacen muchas pruebas. A veces desde los servicios de neurología y de psiquiatría también se hace, pero normalmente son baterías neuropsicológicas que incluyen pruebas a nivel de conciencia intelectual, de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, incluso incluyen pruebas a nivel psicológicas, simplemente para valorar el propio estado emocional de la persona. A raíz de esa evaluación, se emite un informe, se pauta un tratamiento y se hace un seguimiento. Esto es a nivel de rasgos cognitivos. Ahora, es verdad que dentro de la asociación somos muchos los psicólogos, por ejemplo, que hacemos consulta. En este caso, es verdad que nosotros, por ejemplo, sí que hemos hecho evaluaciones neuropsicológicas para personas de la asociación, porque esas evaluaciones, a su vez, también son necesarias cuando solicitamos el reconocimiento del nivel de discapacidad, que también ha habido algunas familias que se lo han planteado. Presentar una evaluación neuropsicológica de que mi hijo presenta TDAH o que mi hijo presenta un CI inferior al de la media, también puntúa cuando se hacen reconocimientos de nivel de discapacidad. Entonces, hasta aquí son un poco los rasgos cognitivos más prevalentes, más habituales o más frecuentes en las personas con SK. A nivel de rasgos psicológicos o emocionales, lo que nos encontramos es que tampoco hay un perfil claro. A nivel de psicopatología, las dos patologías más predominantes de las personas con SK es la ansiedad y la depresión. Nos encontramos que las personas más adolescentes o más adultos principalmente lo que tienen es ansiedad generalizada. Llevamos ansiedad generalizada a una sintomatología ansiosa que está presente a lo largo de todo el día. No es que yo tenga estrés porque tengo una reunión con mis hijos y luego me calmo, o que tenga estrés porque he discutido con mis padres y luego me calmo, sino que yo a lo largo de todo el día estoy en alerta y tengo una ansiedad disparada todo el día de manera estable. Y aparte, la sintomatología depresiva también es muy habitual. Junto con esto, lo que nos encontramos, que a lo largo de la mañana ya os habrán hablado también, es todo lo que tiene que ver con el campo de la sexualidad. Es decir, relativo a la sexualidad, nos encontramos desde una disfunción eréctil, menores tasas a nivel de deseo sexual, menos orgasmos, nos encontramos que los padres con SK suelen tener un índice de las relaciones sexuales tardías en comparación con adolescentes sin SK, y que suele haber mayores tasas, o al menos eso es lo que dicen los estudios, de bisexualidad o de homosexualidad. Muchas veces ligado a las dificultades que tienen los adolescentes para hablar de su propia identidad de género y el SK. Porque muchas veces en consulta lo que nos hemos encontrado es adolescentes que no saben exactamente cuál es su identidad de género o exactamente si les gustan más los chicos, si les gustan más las chicas, porque la respuesta sexual que tienen sus compañeros no es la que tienen ellos. Porque yo hablo con mis amigos me dicen que cuando veo a una chica desnuda, ellos tienen una serie de reacciones fisiológicas que yo no tengo. Entonces, si yo no las tengo, me tengan que gustar los chicos. Entonces, estas conversaciones muchas veces no se tienen con la familia, no se tienen con profesionales, y hace que muchos adolescentes tengan dudas respecto a su propia identidad de género. Aparte de esto, cuando llegan a la edad adulta, por supuesto, cuando se confirma la infertilidad, hay un duelo por el que muchos adultos transitan respecto a la paternidad que pensaban que iban a tener y que finalmente no tienen.
Y en aquellos casos en los que decidan adoptar o ser padres a través de la donación de esperma, se produce también un duelo por el propio hijo biológico que va a tener y que al final no voy a tener. De igual manera, como pasaba con los rasgos cognitivos, a la hora de rasgos psicológicos o de dificultades psicológicas más bien, deberías consultar con un psicólogo infantil juvenil o un psicólogo de adultos. Normalmente en las primeras sesiones, como ya os he explicado, lo que hace es valorar cuál es el motivo de consulta y a partir de ahí se pauta un tratamiento y se hace un seguimiento del mismo. De igual manera en la asociación somos muchos los psicólogos que hay y que pasamos consultas, ¿vale? Pero es verdad que los motivos de consulta suelen ser bastante variados. Principalmente, del que yo venía a hablar hoy, es de los problemas a la hora de gestionar el enfado, de las explosiones o de los problemas de conducta. Cuando yo tengo un menor con problemas de conducta, tengo que hacer lo que llamamos un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial se basa en que yo tengo que diferenciar si tengo un menor con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o un chaval con problemas de conducta, porque no es lo mismo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se puede empezar a valorar a partir de los 6-7 años, porque hay que dar tiempo a que los perros se desarrollen para saber si el desarrollo de ese niño está adecuado o no a la edad que debería de tener. Y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el seguimiento que sigue es una serie de sesiones de estimulación cognitiva llevadas a cabo por un neuropsicólogo, una orientación con la familia y una coordinación con el colegio. La medicación, como dice Fátima, es una alternativa al nivel de tratamiento para los menores con TDAH, pero no hay que olvidar que no es la única alternativa. La estimulación cognitiva, como la que hace un neuropsicólogo, en realidad es la opción de tratamiento para menores con TDAH que más se recomienda. Es verdad que los menores con TDAH, como bien dice Fátima, si no se medican, en la adolescencia pueden llegar a consumir drogas. Pero no hay que confundir que la medicación no produce cambios en el cerebro. Es decir, la medicación no hace que ese niño cree más neuronas en el lóbulo frontal, que es donde las necesita, para que llegue a prestar más atención. La medicación pálida, una serie de sintomatología, pero que nos informamos que muchos menores que cuando llegan a la edad adulta dejan esa medicación porque les genera efectos secundarios y han aprendido estrategias alternativas que les ayudan a lidiar con sus problemas de atención. Y hay veces que dentro de esa sintomatología del TDAH están los problemas de conducta. Pero hay que diferenciar, porque cuando solamente hay problemas de conducta, sin presentar TDAH, no hay que ir a un neuropsicólogo. El que lo trabaja es únicamente un psicólogo. Un psicólogo trabajamos con el niño y dando pautas a la familia. Porque lo que normalmente nos encontramos cuando las familias vienen con hijos con problemas de conducta son frases de este estilo. Es que mi hijo explota, pero luego enseguida viene a pedirme perdón. Es que me dice que cuando se enfada es como que no se reconoce, como que hay algo que lo posee y no sabe controlar muy bien qué es lo que le pasa. Incluso hay veces que cuando se enfada, se pega, se araña. Eso sí, cuando se le pasa el enfado, siempre vienen nosotros para preguntarnos si le seguimos queriendo. Normalmente, esto suele ser bastante habitual el patrón que suele producirse en los chavales con SK. Sabemos que cuando los niños son pequeñitos, a los 2 años, en psicología hay un periodo que se llama primera socialización, donde a los niños se les empieza a decir que no. Y los niños tienen que empezar a interiorizar lo que se dice, lo que es la norma, y empiezan las rabietas, porque yo te digo que no, y tú vas a tener una rabieta porque no te gusta, y es normal, y es lo evolutivo. Pero los niños con SK, conforme van avanzando, a veces el interiorizar el límite les cuesta, y sobre todo les cuesta por lo que decía al principio, que su lóbulo frontal está menos desarrollado y su control inhibitorio es menor. Si su control inhibitorio es menor, no van a controlar la impulsividad. Entonces, si yo le digo, no pasitas, no puedes comer ese chocolate y él quiere comer el chocolate, le va a costar mucho controlar la impulsividad. Pero cuando tenemos 6 años, cuando tienen 10 y 12 años, lo que nos enfocamos es un problema de conducta como tal. Cuando yo le digo que no, rompe las cosas, tira las cosas. Cuando le digo que no puede salir, me grita, me insulta. Cuando le digo que se ha quedado castigado y que no le voy a dar más dinero, va por detrás, saca la tarjeta y me quita dinero. Incluso nos hemos encontrado en familias con la asociación que han llegado a tener casos de lo que es violencia fisioparental, es decir, de padres que tienen violencia sobre sus propios hijos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que a veces no es solo buscar
el ir al psicólogo y que los padres se den cuenta de que necesitan terapia, sino que en terapia también necesitamos a los padres. Los casos que mejor salen adelante y las familias que mejor salen adelante y cuyos hijos dejan de presentar esos problemas de conducta son aquellas cuyos padres están plenamente involucrados en el tratamiento. Porque no es llegar y dejar al niño en el psicólogo y que el psicólogo me lo arregle. Porque normalmente sus problemas de conducta, es verdad que en el SK van añadidos a un menor desarrollo del lóbulo central, interfiere mucho la manera en la que yo tengo de educar a mi hijo. Yo soy una persona permisiva que me da pena, porque me da pena que mi hijo tenga SK y que no haya sido el niño decente. Porque me da pena que tenga estos problemas, porque me da pena que en el cole no se relacionen, porque me da pena que le gusta mucho estudiar y no le puedo decir que no a las cosas. Y a veces esos patrones de crianza permisivos son los que hacen que eso, junto con las dificultades que ellos ya tienen, terminan derivando en problemas de conducta. Los padres son el principal elemento que tenemos en consulta para que esto cambie. Porque al final un psicólogo ve a vuestros hijos 1 hora a la semana. Vosotros, como decía Fátima, se trata de que os profesionalicéis en consulta y seáis los propios psicólogos de vuestros hijos 24/7 aplicando las pautas de conducta que se os enseñan. Y esa es la mejor manera para que la situación cambie. Cuando hay estos problemas de conducta, las familias llegan muy agobiadas porque el niño o el adolescente ha hecho mención al suicidio cuando ha tenido esas explosiones o esos enfados. A veces los padres nos dicen, es que a veces cuando se enfada tanto me dice que se quiere suicidar, que se quiere morir, dejar de estar aquí y a ver si nos deja de molestar y a ver si nos deja de dar la lata. Y muchos padres efectivamente acuden muy angustiados por si su hijo tiene algún tipo de ideación suicida, pero lo que vemos es que vuelve a ser más un problema a nivel de controlar la impulsividad, es decir, no suele ser tanto porque haya una ideación suicida de base detrás, sino porque desde ese malestar, desde esa angustia del momento, desde estar discutiendo con mis padres, en ese momento el malestar que tienen es tan grande que están por ahí y a veces tienen esas reacciones porque no saben cómo gestionar su malestar, porque es un momento, igual que vemos a esos niños de 3 años que están en la acera, tirados en el suelo, pataleando, con un berrinche tremendo, lo que nos encontramos es que menores con SK, eso también se da por un niño de 10 años. Y ese niño de 10 años lo que está viviendo es que su cerebro está completamente agotargado a nivel de hormonas, a nivel de neurotransmisores, que no es capaz de pensar con claridad, es muy impulsivo y a veces ese malestar es lo que lleva a que lleguen a tener comentarios de ese estilo. Es verdad que puede haber una ideación suicida de base, pero no es lo habitual que se muestren momentos de enfado en niños que son especialmente impulsivos, sino que normalmente cuando tenemos una ideación suicida suele estar acompañado o bien más de niños que empiezan a hacer conductas de autopatía, o empiezan a tener un estado de ánimo más triste, empiezan a estar más recluidos en su habitación, pero no en ese momento de enfado donde de manera impulsiva sueltan el que les gustaría suicidarse, sobre todo con la intención de acabar con el malestar y la intensidad del malestar que están teniendo en ese momento, porque ellos verdaderamente se encuentran muy mal, se encuentran muy descontrolados y no saben qué hacer. Entonces, normalmente lo que nosotros intentamos en consulta es dar pautas a la familia y enseñar a que estos niños puedan ir interiorizando lo que es el límite, puedan ir interiorizando lo que es la norma, y reforzando cuando tienen conductas positivas, y reforzando cuando se va intentando acercar a lo que queremos que lleguen a conseguir, cuando tienen un comportamiento positivo en casa. Es verdad que a veces tenemos que atender a que este malestar, aparte se nos puede estar juntando con dificultades para hacer amigos en el cole, una baja autoestima, problemas con los hermanos, pero es verdad que tenemos que buscar un especialista cuando esto surge, porque si no, nos podemos encontrar con un chaval de 16 años que ha pasado, que se levante todos los días por la mañana y que lo que haga sea insultar a sus padres. Y que si no le dan dinero, sale de casa, roba dinero y coge el dinero que quiere. Y de romper televisiones y de romper ordenadores. Y es un chaval de 16 años. Que obviamente, como nos hacemos a la vida todos, es mucho más difícil que manejar que un niño de 9 o de 10. Es verdad que muchas veces cuando hemos hecho este tipo de charlas o de webinars, muchas familias han pedido orientaciones también de cara a cuándo hay que comentar el tema de la infertilidad o qué recomendaciones hay que hacer. Hay un artículo científico del que tenéis esta tabla que hace alguna serie de recomendaciones en función de la edad. Es verdad que hay recomendaciones médicas de las cuales yo no me hago responsable porque no sé, pero a nivel psicológico sí que van un poco en función de los momentos vitales distintas pautas que se deben llevar a cabo.
Aparte de estas recomendaciones, tenéis esta página web que os la recomiendo, que está principalmente diseñada para aquellas personas que tengan algún tipo de alteración de los cromosomas sexuales o que presenten algún tipo de síndrome genético asociado a cromosomas sexuales. Da bastante información tanto para el adulto como para los padres, incluso para el colegio. Aparte de eso, no quería terminar sin responder las preguntas que nos habéis enviado a las parejas. La verdad es que hay algunas que ya había respondido respecto a una pregunta muy específica que era acerca de la afectación en la ínsula o en el hipocampo de las personas con SK. La ínsula y el hipocampo están en el lóbulo temporal, ambas. Entonces, es verdad que las personas con SK, al tener un menor volumen en el lóbulo temporal, la ínsula y el hipocampo tienen un menor desarrollo. Todo ello lo que se relaciona principalmente es con problemas a nivel de memoria. Es verdad que lo que también he preguntado es acerca de la detección temprana o la neuroplasticidad. La detección temprana, por supuesto, es la base para cualquier menor que pueda presentar algún tipo de alteración a nivel de neurodesarrollo. Es decir, si sabemos que nuestros hijos pueden presentar un retraso en el lenguaje o pueden presentar un TDAH o pueden presentar un problema motor, acudir a atención temprana es lo que más nos va a ayudar para que puedan empezar cuanto antes con la estimulación y que esto no vaya más. Tenemos que ver la estimulación como la estimulación que puede hacer un neuropsicólogo, como igual que una persona cuando se rompe una pierna va al fisioterapeuta para necesitarla poder llegar a volver a andar. Es verdad que la neuroplasticidad, en el caso de las personas con SK, no es algo que se aplique como tal. La neuroplasticidad del cerebro es muy plástico. Si yo ahora mismo, cuando salga aquí, tengo un accidente con el coche y me golpeo en la cabeza y me golpeo contra este lado, todo este lado del cerebro se va a ver afectado. Pero como es muy plástico, muchas de las funciones que están aquí, esta parte las va a empezar a asumir como propias. Lo que pasa es que las personas con SK, la neuroplasticidad como tal, no se aplica, porque no es que haya una zona que esté dañada, sino que ambas zonas están menos desarrolladas. Pero podemos llegar a estimularlas trabajando mucho y pudiendo aumentar el número de neuronas que hay en cada parte del cerebro. Es verdad que también te preguntaba mucho acerca de cómo podemos trabajar con la impulsividad. Es verdad que tenemos que discernir si es una impulsividad que es otra idea que pueda necesitar más ayuda o si es una impulsividad, un problema de conducta más asociada a los patrones de crianza que yo estoy teniendo. Es verdad que la primera parte es pasarme, preguntarme a mí mismo, como padre, ¿qué hago cuando pongo límites o cuando pongo normas en mi casa? Si tengo a mi hijo que no puede tocar la play, ¿soy capaz de mantenerlo? O como me da la brasa al final se termino dando. O soy capaz de decirle, hoy no sales y aguantarle y que no salga y decir, venga, va, me da pena, puedes salir. O decirle, no, mira, no, hoy no vas a ver la tele y luego olvidarme y dejarme que haga lo que quiera. Porque eso es verdad que no le está ayudando en nada a que este chaval sea capaz de adecuarse a cumplir un límite o a cumplir una norma. Otra de las preguntas era si la depresión es habitual en las personas con SK, que normalmente es la patología psiquiátrica junto con la ansiedad más prevalente de las personas con SK, y obviamente afecta al aprendizaje, pero como a cualquier hijo de vecino, es decir, cualquiera de las personas que estéis aquí, que en algún momento de vuestra vida hayáis tenido ansiedad o depresión, estoy segura de que os ha afectado a la hora de trabajar, a la hora de relacionarnos, a la hora de aprender cosas nuevas, a la hora de estar con vuestra familia. Y por último, os preguntaba cómo hacer frente a los problemas a la hora de socializar. Lo último que quería comentar es que las personas con SK normalmente tienen dificultad en una cosa que llamamos la teoría de la mente. La teoría de la mente hace referencia a que si yo, por ejemplo, tengo una persona aquí que está llorando, veo que está llorando, yo sé que esa persona está triste. Las personas que tienen SK tienen dificultades para entender las emociones de la otra persona y para entender que lo que tú haces afecta a esa persona y cómo te afecta. De tal manera que a veces tenemos niños que vienen con consulta que te dicen, no, no, es que a mí en el cole me acosan, porque en el cole a mí me tiran lápices a la cabeza, cuando pasan me pichan, cuando tú hablas con ellos te dicen, bueno, sí, a ver, es que yo antes paso de uno y le puse la mascarilla, o yo antes en el patio paso uno y dice así y le tira al suelo, pero es que a mí, fíjate lo que me hacen, a mí me acosan, porque ellos no son capaces de entender que eso que llamamos opinionalmente, que si tú haces una conducta, esa conducta puede tener unas consecuencias y puede hacer que la gente contigo se comporte de una manera u otra. Entonces, es una de las cosas que más les cuesta a la hora de socializar, como lo que es el impulsivo. Si soy impulsivo, me va a costar mucho tener un juego social con mis compañeros, porque siempre voy a querer jugar yo, porque siempre voy a ganar yo, porque siempre me voy a esconder yo. Entonces, es verdad que las dificultades a la hora de socializar, normalmente cuando llega la adolescencia, van disminuyendo, porque es verdad que
van mejorando, van encontrando como otros caminos para socializar, pero es verdad que en primaria a lo mejor es el periodo donde más tenemos que prestar la atención, porque muchas veces nos encontramos con niños en el patio tan solos. Y no porque quieran, sino porque no saben. Porque a lo mejor el resto de los niños no quieren jugar con él, porque es que nuestro hijo es pesado, que les grita, o que les exige, o que les dice, no, tú ligas y yo me escondo, y los niños obviamente no quieren jugar con él. Pero es verdad que tenemos que intentar que el colegio, en la medida de lo posible, esté incorporado para que esas situaciones no pasen. Y también es verdad que desde fuera hay muchos centros que tienen grupos de habilidades sociales donde hay niños con edades parecidas que se juntan y trabajan las habilidades sociales. Niños con perfiles parecidos, de niños impulsivos, que no saben respetar los turnos de palabra, que no saben jugar en grupo. Hay entornos controlados con un psicólogo o con un psicopedagogo donde esos niños juegan y se les va enseñando y se les va guiando cómo tienen que relacionarse con los demás. Y es una alternativa, también como una guía extraescolar más. Y dicho esto, creo que ya no me queda ninguna pregunta. Muchas gracias.